Bueno, buenos días. El nombre de esta conferencia, como se ha mencionado, es del Derecho Penal de los Principios al Derecho Penal de la Prevención, y es el desarrollo de lo que sería la propuesta de un curso para un programa de doctorado. Entonces hoy obviamente no se desarrollará todo su contenido, sino se hará una mención de algunos de sus componentes. Básicamente, ¿qué se propone o qué se busca con el curso? Pues se busca precisamente dentro de lo que corresponde a un programa de doctorado, sería precisamente discutir cuestiones o puntos centrales de la evolución del derecho penal y problemas que se están presentando en el desarrollo a nivel internacional. Obviamente veremos en el desarrollo del curso que estos problemas también están presentes en Colombia, sin embargo no son problemas centrados únicamente en Colombia, y precisamente la perspectiva o el ámbito es de carácter internacional. Entonces lo que se busca es precisamente ver cómo contrastar cómo este derecho penal tradicional, derecho penal liberal, está siendo sometido a presiones por parte de movimientos que buscan la transformación al derecho penal dándole un carácter preventivo, bajo la idea de que supuestamente el derecho penal ya no debe sancionar por la comisión de conductas, sino que debe sancionar o intervenir mediante la imposición de penas antes de la comisión de conductas que lesionen bienes jurídicos. A modo sucinto y como características elementales de un derecho penal liberal, pues está el primero, el respeto por la autonomía individual. La responsabilidad penal está fundada en el hecho de la libertad, de la autonomía del individuo en la toma de decisiones, y ese es un fundamento importante porque parte de la base del reconocimiento de la dignidad del ser humano y del hecho de la capacidad del ser de tomar decisiones en sus ámbitos de actuación. En ese mismo sentido, ese derecho penal liberal busca la intervención mínima, ¿no? Lo veremos adelante en el principio de última ratio. El derecho penal solo debe intervenir cuando sea estrictamente necesario bajo unos parámetros que miraremos adelante. Si bien se reconoce que el derecho penal tiene un papel de intervención en el orden social, no se busca la sanción como consecuencia de buscar ese orden social, sino se busca la imposición de la pena como consecuencia de la decisión libre y voluntaria de una persona de ejecutar una conducta. Por el contrario, tenemos lo que podría denominarse derecho penal preventivo, que es decir, es esta tendencia a cambiar parte importante de la estructura del derecho penal como se conoce, y que está muy basado en el tema de la supuesta sociedad del riesgo, es decir, la aparición de nuevas formas o modalidades de peligro para la humanidad y para el ser humano, aunque realmente, como veremos, estos discursos de la sociedad del riesgo, que están centrados supuestamente en los problemas que pueden generar el uso de la energía nuclear, la intervención en el cuerpo entendida como clonación y demás, realmente este derecho penal preventivo se sigue centrando en lo de siempre, en la delincuencia tradicional. La delincuencia tradicional, ¿qué se entiende por delincuencia tradicional? Pues aquella delincuencia que afecta principalmente a la vida y la integridad personal, al patrimonio económico. Ese es realmente el contenido o el desarrollo de y los delitos sexuales también, porque se me olvidaba. Ese, digamos, es el contenido real en el cual se traduce este derecho penal preventivo, que está fundado supuestamente en este discurso de riesgo, pero que realmente se ocupa de los mismos problemas que se ha venido enfrentando la sociedad desde hace tiempo. Y además, este discurso pues permite precisamente excluir del discurso de la seguridad a ámbitos que realmente sí representan problemas en cuanto a la vida y la integridad de las personas, como son, por ejemplo, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, ¿no? Que a pesar de que causan más muertos, ¿no?, producen más consecuencias nocivas para la sociedad, sin embargo no son objeto de atención de este derecho penal. Entonces, claro, el discurso está basado en que este derecho penal tradicional, liberal, como se quiera denominar en este momento, este derecho penal antiguo, no responde a las necesidades de la sociedad porque siempre interviene una vez ya ha ocurrido esa afectación, ¿no? Veremos que es una violación del principio del derecho penal de acto, bajo el entendido de que solamente se debe responsabilizar penalmente a una persona cuando ha cometido una conducta que esté definida como delito por el legislador. Entonces, claro, una característica importante de este derecho penal preventivo es la criminalización a través de delitos de peligro, y especialmente, primordialmente,
a través de los delitos de peligro abstracto, es decir, conductas que no generan un riesgo real para el bien jurídico, sino simplemente se trata de anticipaciones de castigo bajo la idea precisamente de la prevención. Y obviamente este discurso va unido a un tema que se conoce como, generalmente como populismo penal, una noción que he desarrollado, creo que se debe denominar punitividad, y es el rechazo al conocimiento especializado y la reivindicación del saber popular, bajo la idea de que el saber popular tiene el conocimiento y la capacidad de determinar y definir qué es lo que se debe llevar a cabo para efecto de enfrentar cada una de estas problemáticas sociales. Un primer punto, y sin entrar en la discusión sobre qué es cuál es el contenido de los principios del derecho, porque digamos, se nos iría un poco de las manos en este momento. La discusión sobre el contenido y qué es la definición de principios del derecho es bastante extensa. Sin embargo, sí hay que mencionar para comenzar que el artículo 230 de la Constitución Política incluye los principios generales del derecho como un elemento que debe ser tenido en cuenta por el juez, ¿no?, al momento de decidir o resolver casos. Si bien la Corte Constitucional en una sentencia que es la C-280 de 2015 da la idea de que los principios del derecho son subsidiarios frente a la ley, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, al definir, por ejemplo, los elementos del prevaricato por acción, pone de presente que los principios generales del derecho, que el concepto de ley al que hace referencia el artículo 230 no solo está limitado a la ley en sentido positivo, sino que es una interpretación de los diversos elementos que están mencionados en el artículo 230. Vamos a dar una definición de principios del derecho para tener un concepto a efectos de poder operar en esta exposición que los define de esa manera, ¿no? Axiomas sobre elementos estructurales del derecho, fruto del desarrollo del pensamiento y que se han consolidado con el paso del tiempo. No pretendo decir que esta es una definición que goce de unanimidad, la discusión, les insisto, sería ardua por los desarrollos doctrinales que hay sobre el tema. Sin embargo, creo que esta es una definición que sí condensa por lo menos en gran parte los elementos, parte de los elementos centrales de lo que debe entenderse por un principio del derecho. Y es precisamente estos puntos de pensamiento sobre cómo debe estar consolidado el derecho en cada uno de los ámbitos, entre ellos el derecho penal. Así, por ejemplo, aquí está una mención de los principios del derecho penal. No pretendo acometer una explicación de cada uno de ellos. Sin embargo, sí haremos desarrollo adelante y nos ocuparemos especialmente de dos principios, no porque sean más importantes que los demás. La idea es precisamente que en el contenido completo del curso se puedan ver más, pero sí miraremos hoy dos principios de esos que aparecen mencionados: el principio de última ratio y el principio de acta. Entonces, como vemos, acá tenemos una lista de principios que son precisamente el fruto del desarrollo del pensamiento científico sobre el derecho penal y que han sido precisamente fruto del análisis de personas que se han dedicado al estudio del derecho, que han consolidado ese pensamiento. Creo que en una sesión pasada se leyó, por ejemplo, fragmentos de la obra de Cesare Beccaria sobre los delitos y las penas, ¿no?, donde empezamos a ver el surgimiento precisamente de un pensamiento frente a establecer límites al poder punitivo del Estado, bajo la idea clara que tenemos que el derecho penal es violencia contra el ciudadano y que el Estado no puede gozar de un poder ilimitado frente a ese ciudadano, sin importar la conducta punible que haya llevado a cabo, sin importar cuántas de ellas haya llevado a cabo, ¿no? Es un punto fundamental. Siempre creo que la verdad siento pena ajena cuando oigo abogados hablando sobre la necesidad de matar a ciudadanos o de establecer penas crueles, torturas y demás, porque creo que en un mundo de oscuridad como es esta sociedad, los abogados tenemos que ser faros, precisamente faros de qué, de racionalidad. Y entonces estos principios precisamente han surgido como consecuencia de los abusos que el Estado ha cometido en contra de ciudadanos. Comenzando con el principio de subsidiariedad, les decía que es uno de los que quiero tocar en la sesión del día de hoy. Hay un tema que está muy marcado y es la denominada administrativización del derecho penal. Este fenómeno está afectando el derecho penal
hoy en día de manera decidida y radical. La administrativización del derecho penal, ¿no?, consiste en que los ámbitos de actuación del derecho administrativo sancionador están siendo reemplazados por el derecho penal. Y claro, el problema está en que estamos convirtiendo, o se están convirtiendo en delito, conductas que no tienen la entidad suficiente para legitimar la intervención del derecho penal, ¿no? Este principio de subsidiariedad o de última ratio afirma que el derecho penal solo puede intervenir, ¿no?, cuando las demás herramientas jurídicas distintas a la penal o extrajurídicas se han mostrado como ineficaces para hacer frente a esa conducta que genera un conflicto social, y un conflicto social de naturaleza grave, ¿no? No es cualquier tipo de conflicto. Entonces, en la administrativización del derecho penal tenemos que este principio empieza a ser violado. ¿Por qué? Porque precisamente se recurre sin ninguna mayor racionalidad al uso del derecho administrativo sancionador. ¿Cómo opera el fenómeno? El fenómeno opera de la siguiente manera. En principio, los principios del derecho penal fueron traspasados al derecho administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque el derecho penal tenía un desarrollo dogmático de principios mucho más fuerte que en su momento tenía el derecho administrativo sancionador. Entonces, principios como por ejemplo el de la legalidad de los delitos y las penas fue traspasado al derecho administrativo sancionador, y así muchos de ellos se encuentran y fueron traspasados a ese derecho administrativo sancionador. Sin embargo, digamos, y eso estaba muy bien porque también eran formas de controlar el poder del Estado, si no era el poder punitivo, pero sí el poder administrativo sancionador del Estado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que se invierte el fenómeno. ¿Y se invierte en qué sentido? En que la racionalidad que se utiliza para definir como infracción administrativa una conducta se está traspasando al derecho penal. Una conducta porque se elige o por qué se decide por parte del legislador, cuál debería ser la racionalidad del legislador para convertir a una conducta en una infracción administrativa. Pues el modelo está basado básicamente en lo estadístico y en la gestión. Está decidido o basado en su proceso de definición como falta administrativa en el hecho de que aumente la probabilidad de riesgo de lesión de un bien jurídico. Es decir, en el caso en concreto no se necesita que la conducta genere un peligro para el bien jurídico. El ejemplo más sencillo es pasarse un semáforo a las 3 de la mañana cuando no hay absolutamente nadie transitando en la vía. El peligro no existe como tal, en esa situación en concreto no se ha puesto en peligro ni la vida ni la integridad de ninguna persona, y mucho menos ni de la seguridad vial, incluso si se acepta la definición de un bien jurídico de seguridad vial. Sin embargo, es una infracción administrativa porque precisamente la racionalidad del derecho administrativo sancionador no depende de una situación de peligro en concreto para un bien jurídico. Es decir, que la conducta es definida como peligrosa por sí, es decir, como si tuviera una característica de peligrosidad. Y obviamente eso está basado en modelos estadísticos. Esa es la racionalidad que subyace cuando una conducta es definida como infracción administrativa. Como les decía, uno de los fundamentos del derecho administrativo es el riesgo estadístico, y entonces uno encontraría que muchas de las conductas que se quieren convertir en delito sí responden a ese modelo de derecho administrativo sancionador, es decir, sí deben hacer parte del derecho administrativo sancionador. Sin embargo, pues el problema está en que en el derecho penal eso no es así. ¿Y por qué no es razonable? Si bien es cierto que el derecho debe responder a los cambios sociales, ¿no?, la tecnología sin duda ha representado riesgos. El otro día por fin en Colombia vi, pues no conozco yo de primera mano, y creo que es el único caso hasta ahora que se conoce, al fin en Colombia hubo algo radioactivo, ¿no?, en Cali. Cogieron el otro día algo radioactivo para poder explicar el delito del deporte de elementos radioactivos al fin. Pero aquí hago referencia a que los problemas del derecho administrativo sancionador corresponden a una perspectiva distinta o a una realidad distinta. Sin embargo, la intervención que se pide es que sea única y exclusivamente a través del derecho penal. Incluso ni siquiera pidiendo primero la intervención del derecho administrativo, sino que se recurra de manera inmediata o de manera directa al derecho penal.
Claro, el gran problema es que la expansión del catálogo de conductas que están siendo definidas como delito con ocasión de esta administrativización del derecho penal realmente se centra en lo de siempre. El ejemplo más sencillo donde se puede ver las limitaciones de este discurso es que parte de ese derecho penal preventivo se ha centrado, por ejemplo, en la seguridad vial. Y la seguridad vial está lejos de ser un riesgo nuevo, es un riesgo tan antiguo como desde básicamente riesgo, se empieza a hablar a comienzos del siglo XX realmente de la conducción de automotores como un riesgo a la salud y a la vida de las personas. Sin embargo, este discurso se legitima en la idea de que cualquier riesgo puede ser incluido, puede ser sujeto de tutela por parte del derecho penal. Entonces, lo que tenemos que hacer frente a eso es mencionar que el derecho en general, frente a los riesgos creados por la ciencia, tiene una incapacidad notoria, y que es más notoria aún en el derecho penal, precisamente porque la racionalidad que subyace del derecho penal no se compagina con la idea de sancionar conductas que crean estados previos de lesión al bien jurídico. Y en ese sentido creo que es más razonable, como lo decía desde hace tiempo, que si la ciencia ha creado un riesgo, es la ciencia la que debe trabajar en mecanismos para disminuir esos riesgos generados por la ciencia. No se está afirmando que el derecho no pueda regularlos. Sin duda el derecho administrativo y el derecho administrativo sancionador deben intervenir, pero la realidad es que el derecho penal, su capacidad de incidencia en ellos es mínima, por no decir inexistente. Y esta administrativización del derecho penal pues termina, como lo mencionamos, convirtiendo al derecho penal en el último recurso, lo convierte en el primer recurso, con los problemas que ello genera, que cuáles son, que frente a la incapacidad del Estado de hacer frente a este tipo de comportamientos, la tipificación como delito se presenta como la única alternativa, y esto da a entender que el Estado está haciendo o cumpliendo su papel regulador frente a ese tipo de comportamientos, cuando en la realidad no está haciendo absolutamente nada. Y es decir, que se trata de un uso simbólico del derecho, y especialmente del derecho penal, por el inexplicable prestigio que la gente siente que el derecho penal tiene, ¿no? La eficacia supuesta del derecho penal, y sin duda porque hay un ánimo vindicativo en las personas en cuanto a la imposición de las penas, ¿no? Realmente es como una especie de nuevo cadalso donde las personas quieren ver que quienes cometen delitos sean sujetos de las penas más drásticas y más crueles posibles. Acá solo menciono un par de ejemplos. Esta es la criminalización en España de la conducción superando cierto límite de velocidad. Esto es un ejemplo de administrativización del derecho penal, y si bien dirán, bueno, pero acá se establece que si se supera el límite de velocidad en una proporción determinada a lo que es permitido es cuando se comete el delito. Entonces, por ejemplo, fíjense, dice que tiene que ser una velocidad superior en 60 kilómetros o en 80 si es vía interurbana a la que está establecida como límite. A partir de ese momento es que se comete una conducta punible. Sin embargo, fíjense que los estudios físicos demuestran que cualquier choque con velocidades superiores a 60, las probabilidades de supervivencia de las personas empiezan a disminuir significativamente. Entonces, aquí hago referencia con esto. La administrativización del derecho penal no trae absolutamente nada, no produce nada. Esta criminalización que supuestamente va a evitar que las personas sean sujetos de conductas de homicidio o lesiones personales, realmente no produce ningún efecto, bajo el entendido que los límites de velocidad que se establecen en ellos ya son más, digamos, los límites de velocidad que se establecen reglamentariamente, ¿no? Ya superarlos de por sí ya representa un peligro grave para la vida y la salud de las personas. Es decir, que la protección que supuestamente brinda el derecho penal es inexistente. Pensamos que el límite de velocidad sean 60 km/h en ciudad, y que para que sea delito se requeriría que la persona vaya a 121 km/h. Es decir, cuando ya va superando los 60, ya se está poniendo en peligro la vida y salud de las personas. Y este límite de 120 lo único que representa es una muestra de que no se tiene la idea clara de que hay que hacer frente a un fenómeno como es la conducción de vehículos automotores. La única expectativa real de que desaparezcan los accidentes, los choques de tráfico donde haya muertos y heridos, es cuando supuestamente las máquinas conduzcan, ¿no? En un futuro que no se ve muy lejano, porque ya hay propuestas en varios sentidos, ya se están probando vehículos automatizados. Sin embargo, fíjense que recientemente un vehículo automatizado se estrelló y mató a una persona. Sin embargo, es la única posibilidad real, porque mientras que el hombre intervenga en
ejercicio de la conducción, pues siempre habrá ese tipo de problemas. Y este es el otro ejemplo de administrativización del derecho penal, también en el Código Penal español, que es básicamente el negar a someterse a pruebas, negarse a someterse a la toma de pruebas para la presencia de alcohol en la sangre y de drogas tóxicas o estupefacientes, ¿no? El solo hecho de rehusarse es suficiente para que se cometa una conducta punible. Fíjense que no tiene sentido la criminalización de tal tipo de comportamiento cuando el derecho administrativo sancionador es más que suficiente para tal tipo de comportamiento. En Colombia se han presentado varios proyectos de ley que han buscado criminalizaciones similares con discursos sustentados solamente en este discurso preventivo del derecho penal. Entonces, acá por ejemplo solo les menciono sucintamente un proyecto del 2010 donde, fíjense, básicamente se buscaba convertir en delito también la conducción sin necesidad de poner en peligro la vida o la integridad de las personas, ¿no? En ese mismo proyecto también se establecía la oposición a realizarse a la prueba también como delito. Estos proyectos no fue aprobado, sin embargo marca el parámetro de que sí han existido iniciativas en tal sentido. Asimismo, por ejemplo, este proyecto que fue del 2013, ¿no?, presentaba básicamente el hecho de la conducción bajo la bebida bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ¿no? Y en ese mismo, nos volvemos por favor. Cometí un error y borré una de las diapositivas. En una de ellas incluso se incluía que el hecho de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas era suficiente para que la conducta fuera considerada como dolosa, por ejemplo, lo cual fíjense cómo rompe los límites del derecho penal en cuanto al principio de culpabilidad. Se presume el dolo, ¿no?, de derecho, no admite prueba en contrario por el solo hecho de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, No puedo ocuparme de muchos detalles más de esto, sin embargo sí les menciono que el alcohol no es el principal factor de producción de choques de tránsito, donde hay muertos y heridos. ¿No? Esas propuestas de reivindicación de que debe criminalizarse este tipo de comportamientos cometen un error terrible, porque el primer factor que produce el choque de tránsito es la distracción. Esas cifras están establecidas en Colombia, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, y si se miran las cifras de organismos de seguridad vial alrededor del mundo se encontrarán con que los datos son similares, lo cual lleva a concluir que es razonable inferir que el factor principal es la distracción y no el alcohol. El alcohol generalmente termina siendo como el quinto o el sexto factor. Y para darles otro ejemplo, el segundo o tercer factor predominante en los choques de tránsito es el exceso de velocidad. Entonces, si uno siguiera un discurso de tal naturaleza, tendría que decir que lo primero que debería criminalizarse es conducir con exceso de velocidad, lo cual pone a plantear básicamente, al margen de que sea censurable su criminalización, si el Estado tendría la capacidad de procesar, por ejemplo, a todos los conductores de Bogotá que todos los días infringen los límites de velocidad, por dar solo un ejemplo. Entonces, fíjense que la problemática no está en el derecho penal, sino que es necesario profundizar en la investigación y ocuparse realmente de factores o de elementos que tengan la capacidad de incidir en la disminución de esa conducta. Entonces, esta sería como una primera parte resumida de cómo podríamos mirar la violación del principio de subsidiariedad bajo esta idea del discurso del derecho penal preventivo, ¿no? La anticipación en la intervención del derecho penal como modo o como forma de control frente a ciertas conductas que realmente no se tratan de riesgos nuevos, sino se remite a riesgos ya conocidos, salvo que se busca dar un enfoque nuevo, es decir, es un cambio en la terminología, realmente no va más allá de eso. Siguiente. El segundo principio sobre el cual quería tocar o hacer referencia es el principio del derecho penal de acto. El derecho penal de acto está siendo atacado desde varios frentes. Uno de los frentes por los cuales más se ha atacado, el ataque no es novedoso, lo que se ha cambiado es el discurso que se utiliza para legitimar su violación, es el de la predicción del comportamiento. Y es un discurso que tiene respaldo, veremos adelante, en las ciencias mentales, en la supuesta capacidad de las ciencias mentales de prever el comportamiento humano.
bajo la idea del modelo como el que se presenta en una película como Minority Report, sentencia previa, ¿no? Donde supuestamente existen personas que pueden ver el futuro y que pueden ver ese futuro y ver quiénes van a cometer delitos y por ello tomar medidas para prever que se cometan. Esta incorregibilidad de las personas es un argumento que se utiliza especialmente en delitos de naturaleza sexual. El tema nunca no ha salido del ámbito de propuestas normativas, ¿no? Desde la ley 1327, mediante la cual se buscó o se convocaba un referendo para poder establecer la cadena perpetua para aquellas personas que cometieran conductas de naturaleza sexual violenta y homicidio en contra de personas menores de 14 años. Se ha mantenido que el referendo que no se pudo llevar a cabo porque la ley 1327 fue declarada inconstitucional, pero fue por motivos de trámite, ¿no? Errores que se cometieron. El discurso, sin embargo, ha permanecido, y solamente menciono que el recién elegido presidente Duque ya ha manifestado que dentro de su programa, de los primeros propuestas de su gobierno que va a implementar, es buscar otra vez la criminalización, el establecimiento de la cadena de pena perpetua para ese tipo de comportamiento, ¿no? Ya lo manifestó en el 12 de julio de 2018. Entonces, como les decía, el antecedente en Colombia sería esta ley, ¿no? Esta ley se fundamentó en un montón de argumentaciones que carecían de fundamento científico, que miraremos cómo estaba construido. La incorregibilidad no es un argumento nuevo, ya se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Esto no es un recuento histórico preciso, ni estoy afirmando que esta sea la primera mención, pero les menciono que desde 1824 se hablaba de pícaros incorregibles, por ejemplo, ¿no? A finales del siglo XIX ya se hablaba de personas frente a las cuales la sociedad debía defenderse porque eran incorregibles, ¿no? Frente a este tipo de personas no había una actuación distinta que la cadena perpetua o la pena, incluso la pena de muerte. Incluso ya se hablaba específicamente de los delitos de naturaleza sexual en contra de menores de edad como aquellos típicos de personas incorregibles. Es decir, veremos que hay un tema muy fuerte marcado con la sexualidad en contra de los menores de edad como objeto especial de protección, ¿no? El discurso no es nuevo, simplemente ha cambiado, se ha refinado en su formulación. Pero fíjense que ya esto también es de 1892, ¿no? Decían, los abusos deshonestos perpetrados a menores eran delitos típicos característicos de este tipo de personas, de los incorregibles. Incluso, por ejemplo, un discurso tan, como se menciona el tan citado derecho penal del enemigo, realmente no es nada más que una reformulación de la incorregibilidad bajo la idea de que hay personas, ¿no? Personas de las cuales hay una expectativa de que no se van a comportar conforme a las normas, ¿no? Realmente el discurso simplemente cambia su nominación o su formulación, pero es exactamente igual, ¿no? Entonces se habla de dos derechos o dos tipos de derecho penal. Sí, por favor. Pero una pregunta, o sea que estamos como en una especie de regreso al positivismo de finales del siglo XIX, a lo que era la criminología, a lo de Ferri, Sí, hay pues básicamente está determinada la supuesta disposición delincuencial, la determinan especialmente ni siquiera los psiquiatras sino los psicólogos. Veremos adelante cuáles son las supuestas características que hoy en día se utilizan para afirmar que alguien tiene una propensión o inclinación a la comisión de determinado tipo de delitos. Entonces, y en este derecho penal del enemigo, ¿no? Pues se habla de dos tipos de derecho, que es exactamente una reformulación, las penas más drásticas para aquellos que se consideran incorregibles, llámese enemigo, y un derecho penal normal o tradicional para aquellos que no son incorregibles, ¿no? Con criterios vacíos que no se permite definir quién es el enemigo, a partir de qué momento, cuántos delitos debe cometer, qué clase de delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que generalmente se utiliza, por ejemplo, para delincuentes habituales en delitos de menor impacto, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en el tema de inmigración, ¿no? Los delincuentes que cometen estos hurtos pequeños múltiples veces son considerados y se empiezan a convertir en el discurso del enemigo, ¿no? Fíjese, es muy fuerte el tema, lo mencionaba con el tema del mundial, ¿no? Los jugadores son descendientes, son franceses, pero que son descendientes de africanos, son franceses cuando ganan la Copa del Mundo, cuando cometen delitos son inmigrantes, ¿no? Y la afirmación, aunque generó polémica en redes sociales y había personas que decían que la integración francesa
Pues un ejemplo muy reciente lo acaba de mostrar. Özil, el jugador alemán, renunció a la selección alemana porque él mismo puso de presente cómo era insultado y sentía muestras de racismo, incluso a pesar, ¿no?, cuando jugaba bien o cuando jugó bien en la selección alemana. Me refiero incluso al año 2014 cuando quedaron campeones. Pero bueno, entonces el discurso es simplemente una reformulación de aquello que ya se ha hecho hace más de 100, 200 años. No es nada novedoso. Entonces realmente cuando lo plantean como si fuera un discurso que ha cambiado o que ha transformado el derecho no significa absolutamente nada, es falso. El discurso siempre ha existido, se ha refinado su formulación. Ahora, acá hay un problema muy fuerte en este discurso de la predicción del comportamiento y del delincuente incorregible. Y es, ¿cuál es el fin de la pena? Claro, el principio o el discurso es que hay que aumentar las penas para evitar que las personas cometan delitos. Ese es el fundamento inicial del discurso. Con penas más drásticas evitaremos que las personas cometan delitos, ¿no? Es decir, un fin de prevención general negativo. Claro, sin embargo, y sin poder entrar a profundidad a analizar toda la polémica sobre la prevención general negativa, sí hay que decir que por lo menos habrá que reconocer que las personas cometen los delitos en dos estados. O preparando la comisión del delito, es decir, cómo hacen para evitar ser atrapados. Incluso no se necesita una planeación de meses. Es decir, si yo decido cometer el hurto del celular aquí de la profesora presente, pues igual puedo estar pensando qué hago para evitar ser descubierto, ¿no? Es decir, qué hago, la distraigo para evitar que ella alcance a ver cuando me apodero de su celular, etc. O segundo, lo comete en un momento en el cual la racionalidad no obra en su cabeza, ¿no? Y ejemplos de esos hay múltiples. El homicidio cometido en contra de una mujer en un centro comercial en Bogotá, que fue a ver a su expareja y fue acompañada de toda su familia precisamente porque le iban a proteger, iban a evitar que cualquier cosa pasara, y este señor sacó un arma blanca y le propinó múltiples puñaladas porque no le importaba irse a prisión, ¿no? Entonces fíjense que este fin de prevención general negativa no podemos ocuparnos a profundidad, pero sí hay que poner de presente primero las críticas que tiene como el supuesto poder disuasorio frente a las personas o que piensan cómo evitar ser atrapados o que el derecho penal no les importa si tienen que pagar alguna pena. ¿Y por qué? ¿Cuál es la problemática aquí? Pues porque lo que hay que entrar de primero es cómo puede disuadir a una persona que está nacida o que nació para ser delincuente, cómo el derecho penal podría incidir en ella. Es decir, que el discurso es contradictorio en su entrada. Ahora, incluso si se acepta que hay un poder disuasorio de la pena, ¿no?, siempre se ha dicho, y eso no es nuevo, eso se hizo hace más de 270 años, si hay un poder disuasorio de la pena, depende no tanto del monto de la pena, sino de la certeza de castigo. Y pues con sin poder dar una cifra real de criminalidad, porque esas cifras de criminalidad negra son siempre especulativas, lo que está claro es que la situación de impunidad en Colombia, generalmente en muchos países, es bastante alta, es decir, que la eficacia del sistema penal para procesar a quienes cometen delitos es bastante limitada. No podríamos decir si es del 5 o 10, creo que eso es una especulación, no tiene ningún sustento, esas cifras realmente no obedecen a un parámetro normativo real, pero lo que sí es, sin duda razonable afirmar es que hay impunidad, es decir, que múltiples delitos quedan sin ser procesados. Sí, señora. Doctor Blanca, con lo que usted nos acaba de decir y con la intervención de la compañera, pues la idea tal vez no sería un retroceso a lo broso, ni quizá hay una especie de evolución, solo que tal vez lo que creo entender es que hay unos casos en los cuales el derecho penal queda corto, en los casos, por ejemplo, Garavito saldrá de la cárcel y tendrá la posibilidad de volver a cometer los mismos y cuantiosos delitos por los cuales se procesó, y quizá no haya una forma de resocializar a un individuo como él, ¿cierto? Porque en su mente se supone que no hay forma, el derecho penal no tiene la manera de evitar que vuelva a cometer tamaños. Si me permite, adelante tocaré un poco más ese tema especialmente referido a esos delincuentes habituales, pero de anticipo, pues lo único que podría decir en este momento es que un caso no puede legitimar la intervención sobre todos los ciudadanos, ¿no? Porque precisamente no hay un modelo, no hay ciencia en determinar la incorregibilidad de una persona, al margen de que existan casos que han demostrado empíricamente personas que cometen de manera persistente delitos. Pero lo tocaré adelante, un poco más adelante, si me permite. Entonces, la predicción del comportamiento parte de ese discurso del poder disuasorio de la pena, sin embargo se contradice. ¿Y se contradice por qué?
porque precisamente lo que se busca después en el discurso es que la persona debe ser aislada de la sociedad precisamente por su carácter incorregible. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que es incorregible pueda ser disuadida por la pena si precisamente está en su naturaleza, por llamarlo de alguna manera, la comisión de delitos? Y claro, acá hay otro problema adicional, porque ese recurso retórico que se utiliza para afirmar que una persona es incorregible no es utilizado o no es considerado ni siquiera para efectos de imputabilidad o inimputabilidad, ¿no? Es básicamente, si una persona es incorregible, ¿no? Es decir, si sufre de alguna enfermedad mental, debería entrar en consideración el hecho de, debería ser sujeto del derecho penal, es decir, como imputable, o debería ser tratado como inimputable. Eso, sin embargo, no tiene relevancia, siempre es tratado como imputable. Es decir, con la consecuencia de que sea la pena y no el tratamiento médico lo que se establezca como forma de intervención del Estado en relación con este sujeto. Y aquí viene precisamente lo que se ha utilizado, que es cómo crear o cómo se ha construido en esta época reciente ese tipo de delincuentes que cometen delitos sexuales de manera reiterada, y es la denominación que han dado de depredador sexualmente violento. Y pues la idea es que, o el origen de esto es el confinamiento civil, que era una medida que permitía que una persona que se consideraba que no estaba en uso pleno de su capacidad mental pudiera ser sujeto de tutela. Claro, la idea inicial era proteger a la persona, ¿no?, para evitar que realizara actos que la afectaran. Después el discurso se fortaleció con el uso como poder de policía, es decir, para proteger al resto de la población de esta persona que no estaba en pleno uso de sus capacidades mentales. En lo que se refiere a ese confinamiento civil, ¿qué significaba? Que era una medida administrativa, no judicial, en principio, en la cual se legitimaba que una vez una persona es declarada como falta, que no tiene la capacidad mental, pues puede ser internada preventivamente, indefinidamente, sujeta a tratamiento médico, ¿no?, para que pueda o recuperar su condición mental, o si no la logra recuperar, pues para que siga en tratamiento médico y se proteja a la sociedad de esta persona. En relación con los delincuentes sexuales, en Estados Unidos se empezó a aplicar en la década del 30, ¿no? Posteriormente, como se emplea aquí en la década de los 60 y 70, se abandonó. ¿Por qué se abandonó? Porque precisamente se empezó a criticar el fundamento científico de esa denominación de enfermedad mental, cómo se definía o qué se entendía por enfermedad mental. Además se decía, esos tratamientos a los cuales son sujetas estas personas son ineficaces. No se conocían, o había muy poca evidencia que demostrara que los tratamientos eran eficaces en la recuperación de la condición mental de la persona. Asimismo, también se decía que después de la década del 70, este confinamiento de delincuentes sexuales cayó en desgracia también, porque se asimilaba como una medida más propia de estados totalitarios, donde precisamente se podía confinar, internar a una persona sin ningún tipo de control, solamente bajo la evaluación de un médico, ¿no? Y se decía, eso no es aceptable. Es decir, viene toda esta ola de protestas sociales en Estados Unidos y se genera un movimiento que lleva a que se abandone y se descarte el uso por completo de este tipo de medidas de confinamiento. Sin embargo, en la década del 80 volvió a resurgir un movimiento que era necesario hacer frente a este tipo de personas que cometían delitos de manera persistente, basado en un discurso que provino de los 70, que reivindicaba los derechos de las minorías étnicas y los derechos de las víctimas, ¿no? Se empieza a hablar mucho del papel de cómo el derecho penal olvida a las víctimas y que es necesario que el derecho penal preste más atención a las víctimas, entre ellas cómo, protegiéndolas de sus victimarios, aislando a sus victimarios para que no puedan revictimizarlas. Claro, esto es un patrón que es cíclico, que influyó mucho para que también se buscara el resurgimiento de esto. El cubrimiento que hacían los medios de comunicación sobre casos que adquirían connotación social. Es necesario y no se ha hecho, y creo que es una investigación que vale la pena emprender, por ejemplo, el tratar de analizar por qué hay casos que se vuelven que gozan de tanta relevancia social frente a otros que no. Es decir, hay casos similares que reciben inicialmente el mismo cubrimiento con víctimas con características similares, y hablamos de casos donde los niños han sido víctimas, ¿no? Y hay unos, sin embargo, que tienen una relevancia social increíble, mientras que otros pasan inadvertidos. Y ojo, los dos recibieron una cobertura inicial fuerte, ¿no? Es necesario, creo que es un tema en el cual no conozco investigaciones y creo que es importante que se llevaran a cabo.
Entonces, claro, el tema son delitos donde era una víctima, especialmente menor de edad, que era sexualmente abusada y que después era asesinada. Este patrón, les insisto, no es novedoso, lo vemos acá en Colombia y en muchas sociedades, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hablaban hace un par de minutos, decía que desde 1930 existía el confinamiento civil para los delincuentes sexuales. Ese confinamiento de la década del 30 también surgió como consecuencia del cubrimiento de los medios de comunicación, ¿no? Entonces fíjense que hay un papel de responsabilidad muy fuerte de los medios de comunicación y que no es nuevo. Hoy en día se habla de la era de la comunicación y que es que la comunicación ahora define todo. Ojo, el tema no es nuevo. Ya desde la década del 30 del siglo pasado se hablaba de la influencia de los medios de comunicación en la determinación del contenido de la ley. Esta ley, que es de 1990, es la que marca el desarrollo. La menciono no porque sea la única. La mayoría de estados de Estados Unidos en este momento tienen leyes de depredadores sexualmente violentos, pero esa es la que dio el origen a esta nueva ola y que se mantiene hasta el día de hoy de leyes de depredadores sexualmente violentos. Y eso básicamente fue un menor de 7 años que fue agredido sexualmente y asesinado por una persona que acababa de recuperar la libertad después de haber cumplido una pena por haber cometido delitos similares. Entonces, obviamente, les insisto, no fue el único caso en Estados Unidos en 1990, sin embargo fue el caso que cogió rebombo en los medios de comunicación y que socialmente generó mucho interés. No se sabe por qué, les insisto, ha habido múltiples. Si se pudiera mirar de 1990, no fue el único caso de abuso sexual y homicidio de un menor, sin embargo, este fue el que marcó el desarrollo legislativo. Y básicamente, esta es la definición que van a encontrar en la mayoría de leyes de qué se entiende por depredador sexualmente violento, ¿no? Fíjense que hay un tema de persona convicta o acusada de un crimen, ¿no? Generalmente es una persona que ya ha sido condenada y dice que sufre una anormalidad mental o desorden de personalidad que le dificulta su capacidad para controlar la conducta, ¿no? Una conducta predatoria sexual violenta, y dice lo cual hace probable que se involucre en tal tipo de comportamiento. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente que una persona, cuando esté a punto de recuperar su libertad, 3 meses antes de recuperarla, es sujeto de una evaluación por parte generalmente de un psicólogo. Ya veremos por qué los psiquiatras se han apartado un poco de la cuestión, y este psicólogo determina si la persona es o no un depredador sexualmente violento bajo estos supuestos parámetros. Si considera que sí satisface estos requisitos, ordena su internamiento por 1 año, ¿no? Contado una vez cumple la pena, por 1 año adicional. Y este proceso es hecho anualmente y básicamente por una decisión administrativa una persona puede pasar privada el resto de su vida, ¿no? Ahora, el punto principal aquí frente a... hay bastantes, pero uno de los más importantes es la probabilidad, ¿no? ¿Qué es la probabilidad? Aquello que es razonable esperar que ocurra, ¿no? Basándose en algo. Aquí el caso es cómo se hacía o cómo hace uno para determinar cuál es la probabilidad que exige la ley para que uno pueda determinar, o que el psicólogo pueda determinar supuestamente que una persona va a volver a cometer delitos. Y esto, por ejemplo, sería a través de un porcentaje. ¿Cómo se definiría? Estas definiciones, de hecho, pues no son planteadas por mí, son fruto de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. ¿Cómo se haría para determinar? ¿A través de un porcentaje o a través de una proporción de una tasa de frecuencia o a través de adverbios, ¿no? Medianamente, probablemente, muy probablemente? ¿Cómo se haría para determinar? Realmente la indefinición es absoluta. Es aterrador el hecho del poder que tiene entonces en este caso el psicólogo que evalúa a la persona para decidir si se cumple o no ese criterio. Sin embargo, si se revisan, y es una opinión, digamos, en parte de la doctrina estadounidense, es que el único requisito real para que usted lo declare depredador sexualmente violento es una frase tan vulgar como esta, de que la hace una vez, la hace 2 veces, traducida en un discurso pseudocientífico de una supuesta probabilidad. Ese es realmente el criterio, y el punto es tan fuerte, es que uno se debería plantear si los psicólogos tienen la capacidad de prever el comportamiento de las personas, ¿por qué no se busca estandarizar un tipo de examen o test que se hiciera a todas las personas para que pudiera advertirse si tienen o no tendencias para ser depredadores sexualmente violentos? Y además, incluso, se sometería a alguien a ese tipo de evaluación so pena de que si es determinado como depredador sexualmente violento pudiera ser privado de la libertad. Yo creo que ni siquiera ellos mismos aceptarían tomar ese test. Sin embargo, no existe, ¿no? Es decir, solamente se hace la evaluación con quienes están condenados.
predicciones de peligrosidad han tenido oposiciones de la psiquiatría. Y acá, como se ve, ya la psiquiatría se ha opuesto, un sector muy importante de la psiquiatría se ha opuesto a evaluaciones de conducta futura. Sin embargo, hay sectores de la psiquiatría que sí respaldan este tipo de afirmaciones, y desde la psicología sí que han tenido un apoyo decidido, marcado, sobre la capacidad de predecir el comportamiento. Fíjense acá, por ejemplo, el tema desde la psiquiatría, ¿no? Desde la Asociación Psiquiátrica, cómo se afirmaba la pobreza de la evidencia que tienen para respaldar, ¿no? Incluso ya se afirmaba desde 1978. Lo peligroso es que hoy, en pleno 2018, todavía, 40 años después, todavía se siguen usando este tipo de predicciones, a pesar de que ya se ha advertido sobre su falta de cientificidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha respaldado este tipo de valoraciones y ha dicho que el sistema procesal penal adversativo es el escenario ideal donde los expertos deben concurrir, y precisamente que pues, quien sigue a este perito para que declare sobre la peligrosidad de una persona, ¿no? Pues cuando usted lo presenta como testigo experto, pues puede ser sujeto de contrainterrogatorio, lo cual puede permitir precisamente al juez valorar sobre la cientificidad de la opinión de ese perito en el proceso. Sin embargo, la realidad que se ve en los procesos, y esto no pasa, me devuelvo a la siguiente anterior, un problema que no está solamente limitado a lo psiquiátrico en los procesos penales, de hecho está pasando en muchos campos del conocimiento, pero es un problema que se sale del contenido de este curso, y es el tema de la capacidad real del sistema penal, del proceso penal adversativo como un sistema de partes para encontrar la verdad, cuando usted tiene dos expertos enfrentados en campos en un campo de conocimiento, y usted como juez se tiene que enfrentar a dos opiniones diametralmente opuestas, ¿no? Y usted no tiene la formación, por supuesto, en ese campo de conocimiento. Sin embargo, en el campo de la psiquiatría, como se menciona aquí por parte de un funcionario de alto nivel desde hace mucho tiempo, es que si ustedes miran los análisis donde se utiliza la defensa de inimputabilidad, encontrarán un experto de la defensa afirmando la inimputabilidad de la persona frente a un dictamen psiquiátrico de la fiscalía diciendo que la persona es completamente imputable. Lo cual pone en el presente que realmente la cientificidad del dictamen es bastante discutible, ¿no? Aquí, por ejemplo, en temas de verdad o mentira, ha habido en procesos penales evaluaciones que se han hecho a niños que han acusado a su padre de haber cometido conductas de naturaleza sexual en su contra. Ha habido evaluaciones de psicólogos y de psiquiatras que han afirmado que ellos pueden determinar que ese menor ha dicho la verdad, elemento que ha sido utilizado por el juez para condenar a este padre por delitos sexuales en contra de su hijo, y años después este niño o niña, cuando adquiere una mayor capacidad de conciencia, dice: la verdad, mi padre nunca me tocó, yo fui simplemente alienado por mi madre, que me dijo que tenía que decir que había sido objeto de tocamientos. Entonces fíjense que tenemos una problemática muy fuerte frente al uso de las ciencias mentales en el derecho en general, y peor aún en el derecho penal. Ahora, esa sería la definición del término sobre el depredador sexualmente violento. Es decir, no existe realmente un respaldo científico para determinar quién o no va a cometer delitos. El caso de Garavito, al igual que puede citarse el de muchos países que tendrán casos idénticos de personas que han cometido múltiples delitos, no pueden legitimar la intervención sobre los demás, porque de hecho si hablamos de evidencia empírica, solamente sería necesario encontrar una persona que haya sido condenada por acceso carnal violento y que no haya reincidido, y eso demostraría el hecho de que tampoco no todos los que cometen una vez reinciden. Entonces, claro, tenemos una problemática basada en el hecho del ejemplo para generalizar, de lo individual para sacar conclusiones para todos. Y el segundo grupo, donde se ha enfocado el tema de la predicción del comportamiento y de una supuesta capacidad de prever delitos sexuales, es en el pederasta. Ahora se conoce en este momento como desorden pedofílico. El famosísimo pederasta, ¿no? Las relaciones sexuales entre menores y adultos. Un problema muy complejo, como vamos a mirar a continuación en lo que concierne al derecho penal. ¿Hay un rechazo predominante en este momento de las relaciones sexuales? Sí, uno pensaría que en este momento hay una tendencia al rechazo a las relaciones entre personas adultas y personas menores de edad. Ha habido fundamentos de varias naturaleza. El primero, el religioso. Entonces, claro, lo que define a la religión pues tiene los problemas precisamente de que
cada religión puede tener parámetros distintos, al margen por supuesto de la laicidad de los estados, como es en teoría el caso de Colombia, ¿no? Y claro, la religión no puede ser un modelo o no puede fundamentar ningún modelo de aceptación o rechazo, salvo la convicción de cada persona en su creencia y el respeto a su creencia, pero más allá no se puede tomar como un punto de referencia. La moral parte de un concepto y no es el rechazo de la conducta por sí misma, sino se habla de un modelo de la moral de negociación, es decir, se dice que si dos personas son racionales y son capaces de comprender las consecuencias de sus actos, eso es suficiente para admitir que la relación sexual fuera válida. El problema es cómo definir quién tiene la capacidad. Y claro, porque, como pongo acá, cuando se trata de un ejemplo de una persona de 30 años con alguien de 4 años, está claro que no puede haber capacidad de negociación. Sin embargo, cuando hay casos más límites, este criterio no nos va a ofrecer un parámetro serio. ¿Qué haríamos o cómo sabemos que un menor tiene la capacidad de decidir sobre su sexualidad? ¿No? En el derecho, sin embargo, hay contradicciones, ¿no? Por un lado se busca reducir la edad de responsabilidad penal, pero por otro lado se aumenta la edad de consentimiento. Les doy un ejemplo muy sencillo en Inglaterra. La edad de responsabilidad penal arranca a partir de los 10 años, sin embargo la edad de consentimiento sexual es a partir de los 16. O sea que tiene capacidad para matar a los 10, pero no para decidir sobre su sexualidad. Lo cual es un discurso completamente contradictorio, pero está presente no solo en este país, sino en muchos más. Entonces ese criterio de la moral del consenso es vacío. ¿Por qué? Porque no va a ofrecer una respuesta a casos límites. ¿A partir de qué edad podría ser una persona capaz? Diría no, o ¿cómo se evaluaría que la persona tiene la capacidad de comprender sobre la sexualidad y sus consecuencias, ¿no? El médico, y es aquí donde nos viene el punto, el criterio médico ha planteado desde la psiquiatría la existencia de una enfermedad mental que se llama pedofilia pederastia, que hoy se denomina, con la última nominación, como desorden pedofílico. Y en este manual de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense aparece esta enfermedad con unos requisitos que encuentran ahí, ¿no? El tener, dice, al menos durante 6 meses. ¿Por qué 8 meses no? No sé, habrá que preguntárselo a ellos. ¿O por qué no 4? ¿No? Fantasías con personas impúberes, ¿no? De 13 años o menos. Que haya actuado en relación con esos impulsos, es decir, que haya tenido la relación sexual, o que le causen una marcada angustia personal, ¿no? En su actuar diario. Y que dice que tenga al menos 16 años y haya una diferencia de por lo menos 5 años con la persona con la que se tiene relaciones sexuales. Estos son los requisitos que aparecen en el manual psiquiátrico de Estados Unidos para decidir que alguien sufre de desorden pedofílico. Y aquí viene el punto. Han estado prohibidas las relaciones sexuales siempre. ¿Cuál debe ser la edad de consentimiento sexual? ¿Qué límites han existido? Esto es una versión sucinta, les digo, pero pues creo que ilustra bastante la situación. Está claro que los límites no siempre han existido, ¿no? ¿O se han permitido la interacción sexual entre adultos y menores? Sí. Claro, a veces con límites, por ejemplo, como se menciona aquí en el caso griego, ¿no? No se permitía la penetración del maestro al alumno, se permitía la interacción de naturaleza sexual, más no la penetración. Y esta imagen lo ilustra, ¿no? Tocando los genitales del alumno a su discípulo. Acá se mencionan un par de ejemplos y obviamente la crítica inmediata va a ser